No he venido a hablar aquí como político, ni a nombre de ningún partido político. He venido a hablar como ciudadano, que eso es lo que soy. Ciudadano, pero con experiencia, con conocimiento del país. No nos interrumpamos porque tenemos poco tiempo, pero gracias por su apreciación. Yo vengo para tratar lo que realmente le interesa al pueblo ecuatoriano, al ciudadano. Lo que el pueblo siente, sufre y quiere que cambie. Y a ese cambio tenemos que contribuir los ciudadanos, pero tenemos que ser francos al decir que ese cambio lo tiene que realizar el gobierno, porque nadie sino el que manda puede realizar un cambio, aunque reciba los aportes de todo el mundo. Perdóneme el símil, un barco o un piloto, el primero es manejado por un capitán y el segundo es el capitán del avión. El barco y el avión no lo manejan las azafatas, ni los grumetes, ni peor los pasajeros, y en eso tenemos que ser claros. Sin embargo, contribuir con ideas, precisamente, a base de experiencia, de conocimiento, de contacto popular, que lo tengo durante muchísimas décadas y que lo mantengo, es importante. Y es importante hacerlo a base de cifras oficiales, del propio INEC, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de lo que dice la prensa. Y por eso me atrevo a decir lo que estoy diciendo. Y voy a empezar por usar una encuesta reciente de perfiles de opinión que nos va a describir el estado de ánimo de la población. Porque ustedes saben que cuando la gente está alicaída, cuando tiene una visión negativa, preocupante de lo que pasa y de lo que va a pasar, es muy difícil hacer reaccionar una economía y hacer reaccionar un país y enrumbarlo positivamente. Tenemos que contribuir, obviamente con hechos, con medidas y con resultados, a que esa situación cambie. Pero es grave lo que pasa. Mire usted, estado de ánimo de la población. ¿Considera que el país va por el rumbo, por el camino correcto? 12% considera que sí y 78% considera que no. Y aquí ve usted la curva. En mayo del año pasado el 54% pensaba que el Ecuador iba por el camino correcto y ha venido cayendo hasta que hoy es el 12%. En materia de economía, cuando se le dice al ciudadano que responda cómo ve el país en esa materia en los próximos 12 meses, apenas 12% dice que lo ve mejor y todo el resto dice que lo ve igual o peor, y peor lo ven el 48% de los ciudadanos. Cuando usted le pregunta sobre desempleo en el futuro, en este año, 12 meses, 13% dicen que lo ven mejor y el resto dicen que lo ven igual o peor, y el 60% lo ve peor. Cuando usted les pregunta sobre delincuencia, el 3% lo ve mejor, el futuro, el resto lo ve igual o peor, y peor lo ven el 86% de cada 100 personas. Esto es lo que piensa el Ecuador, esto es lo que piensa el pueblo hoy, de lo que pasa hoy y de lo que va a pasar mañana. Esto es gravísimo. Y esto no se revierte sino con hechos, con actitudes positivas, pero que den resultados positivos. Si no, es imposible. Con ese análisis de introducción, a su orden para responder las preguntas que crea conveniente. Bien, el compañero Stalin Poveda procede a esta entrevista. Muchas gracias, Cleber. Abogado Nebo, estos resultados de esta encuesta de percepción respecto a cómo se sienten los ecuatorianos en los distintos aspectos de la vida económica, social, política, en temas de seguridad, realmente es alarmante. Hola.
realmente es alarmante y pone de manifiesto la situación crítica por lo que atravesamos los ecuatorianos. Al inicio de introducción usted habló de que está aquí como un ciudadano. Y nosotros queremos con usted convenir en que debemos discutir y analizar los temas de competencia de la ciudadanía. Esa agenda que no tiene voz, esa agenda que no se visibiliza, pero que se demanda socialmente. Y voy a empezar por el tema de la seguridad. La seguridad ciudadana en nuestro país es una de las grandes preocupaciones que ha sometido a la población al miedo, fundamentalmente, y a un estado de anomia, o sea, de someterse a esconderse porque no tiene garantías cuando sale a realizar sus actividades. Y es cotidiano, todos los días, tener noticias de secuestros, de muerte, asesinato y cosas por el estilo. Pero hay algo que los ciudadanos, que usted lo dice ahora en la encuesta, el 60% de los ciudadanos perciben de que no hay un mensaje por parte del Estado de garantizar esa responsabilidad privativa que es del Estado, de otorgarnos seguridad y nosotros recibirlo como derecho para vivir en un ambiente de paz y de tranquilidad. Cuando esto ocurre, como no hay estos mensajes asertivos, los ciudadanos empiezan a tomar con su propia mano la justicia y la seguridad. Y esto es muy delicado, porque cuando eso ocurre también, los ciudadanos pierden la confianza en el gobernante, abogado Jaime Nebot. Y en ese momento quedamos atrapados en las redes de la delincuencia, del narcotráfico, de la injusticia y de la pobreza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué visión tiene? ¿Cómo enfrentar este grave problema? Bien, no el 60%, sino el 86%. O sea, 86 personas de cada 100 ven empeorar el tema de la inseguridad. Y tienen razón en esa percepción porque la inseguridad ha llegado a límites que rebasan cualquier antecedente histórico y realmente se han vuelto insoportables. No creo que necesite abundar en eso. Simplemente para muestra basta un botón, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Un grupo de 30 delincuentes disfrazados de policía ingresó al patio de la bodega de la policía y asaltó a la policía en la ciudad de Quito. Con esto podemos darnos cuenta más o menos dónde estamos parados aquí. Usted ha usado la palabra clave. Mire, la seguridad es un concepto muy lato. Tiene efectos, obviamente tiene causas. Analizar todo eso aquí sería motivo de una cadena solo para hacer eso. Pero seamos claros, la inseguridad tiene causas y tiene efectos, pero el pueblo que no es delincuente no tiene por qué soportar los efectos aunque la causa sea la que sea. Y esa es la misión que hay que abordar y resolver, ¿no es cierto? Usted usó una palabra clave, miedo. La sociedad tiene miedo, la gente tiene miedo. Y mi pregunta es, ¿de qué tiene miedo? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Cuando su esposa, sus hijos, su madre, su padre, usted mismo sale a la calle, ¿de qué tiene miedo? ¿En qué está pensando? Usted está pensando en secuestro, en violación, en robo y en asesinato. En eso está pensando. El tema de la droga es un tema distinto, es parte de la inseguridad. Pero usted no tiene miedo del tema de la droga. Usted rechaza la droga porque está destruyendo familias. Incluso los asesinatos que tienen que ver con el tema de la droga son específicos, son entre gente que se disputa territorio, etc. Uno es el problema de las cárceles, dentro de las cárceles, donde deben respetarse los derechos humanos, porque los delincuentes tienen derechos humanos y el derecho a la vida es fundamental. Pero otro, aquel que la gente teme, es lo que está sucediendo fuera de las cárceles, entre los que no son presos, entre los que no son narcotraficantes. El primero es un problema relativamente nuevo, agudo. Hay que manejarse porque no hay experiencia suficiente con expertos, etcétera. Pero en el otro, o sea, combatir la delincuencia común, el asesinato común, el robo común, el secuestro común, la violación común. Por favor, señores, eso se ha hecho con éxito en otras oportunidades. Es cuestión de experiencia, es cuestión de organización y es cuestión de decisión, Y el pueblo quiere soluciones, no quiere explicaciones en ese tema.
Y déjeme empezar por lo conceptual. Tiene que haber una política de Estado en materia de seguridad. Y esa política de Estado es hacer entre todos las cosas. No diciendo el gobierno puede, rechazo la ayuda de los demás, como se hizo lamentablemente en el año 2008. Aquí tienen que estar todos, como estábamos en esa época. El gobierno representado por el gobernador, el alcalde o la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, el prefecto o la prefecta, el comandante de la policía, la gente del tránsito, el fiscal provincial, el presidente de la corte a nivel provincial, la empresa privada, la SPOL que evaluaba con independencia las estadísticas, porque usted no puede decir que las estadísticas las van a hacer con credibilidad los que están interesados en decir que la delincuencia disminuye cuando todo el mundo sabe que la delincuencia aumenta. Y esto no es acaparar funciones, no, juntos pero no revueltos. Cada cual tiene una función. Y eso se hacía y se abordaban todas las acciones, no una que otra acción, un conjunto de acciones. Los jueces y los fiscales respondían por aplicar la ley con severidad y por vigilar que fiscales y jueces corruptos no hagan lo contrario. La policía respondía de lo suyo, la empresa privada ponía plata, gobernador y alcalde se dedicaban a armar toda una estructura para hacer eso. Entonces hay que hacer todo lo que hay que hacerlo permanentemente, no cuando sale un titular, secuestraron a la esposa de un asambleísta o mataron a un alcalde, no, porque los alcaldes y las esposas de los asambleístas son importantes, pero las mujeres y los hombres del pueblo, los niños, también son importantes. No salen en el periódico porque muchas veces no se conoce a esas personas, pero tienen vida, tienen derecho a vivir con tranquilidad, y a eso es que tenemos que preocuparnos. No puede ser posible que aquí salgan estadísticas de unos pocos días de que en apenas 30 y pico de días entre Guayaquil, Durán y algún otro cantón cercano hay más de 200 muertos, pues. Los robos son todos los días. Matan a los turistas para robarle una billetera. Matan a personas que salen a protestar cuando un ladrón arrebata a una persona una maleta con mercadería. Asesinan a una señorita por hacer un comentario de que aquí ya no se puede vivir cuando ve a los ladrones salir con las maletas llenas de celulares y artefactos tecnológicos. Y ahí no hay droga de por medio, pues ahí lo que hay es delincuencia común. Hay que hacerlo con dinero permanente, no prometer mandar dinero, sino poner el dinero. No puede ser posible que el municipio de Guayaquil tenga que pagar el combustible de la policía para sus vehículos, tenga que regalar camionetas, tenga que entregar balizas, GPS en una dirección. ¿Y dónde están? Porque yo recorro la ciudad, ustedes también, yo no veo las camionetas, yo no veo policías, pero el ejército que iba a venir, no los veo. Esto hay que hacerlo con coordinación, como se lo ha dicho anteriormente. Hay que hacerlo con una evaluación permanente. Ustedes son periodistas y recuerdan, cada 60 días nosotros nos reuníamos y cada una de esas personas que yo he nombrado frente a la prensa tenía que decir, usted tenía una misión para cumplir. ¿La ha cumplido o no la ha cumplido? Y si la ha cumplido, aplauso. Y si no la ha cumplido, allí mismo se le decía, usted miente, usted no ha cumplido. Entonces la gente se avergonzaba por último y cumplía. Es una política de Estado en materia de seguridad, no de gobierno, peor de ministro, peor de gobernador. Pero evidentemente esa política demanda decisión, porque si no hay decisión, la policía no responde, pues, porque se siente traicionada y abandonada. Si no hay decisión para sancionar a jueces y fiscales corruptos, hacen lo que les da la gana. Y yo no estoy generalizando, cuidado. En la función judicial hay fiscales y jueces muy serios, posiblemente la mayoría, pero también hay de los otros. Entonces, eso es lo conceptual. Esto no es cuestión de decir, faltan leyes. Sí, faltan leyes. Hay leyes que han mejorado y mucho. Hay otras que son malas. Hay otras que se dice, por ejemplo, hay que reformar la ley para
para graduar la acción progresiva de la fuerza. Señores, eso es más viejo que mi abuelita, pues por Dios santo, está en todas las leyes que se han promulgado. Hay que reformar la ley de tenencia y porte de armas. Mentira, no hay que reformarla, hay que derogar ciertas disposiciones dadas por el Ejecutivo en gobiernos anteriores que facultan aquello. Y cuidado, aquí no estamos sosteniendo que como el viejo oeste tiene que salir la gente con pistola o revólver al cinto. El concepto de saber que se puede portar armas y que se puede tener armas, aparte de cumplir con una serie de requisitos muy difíciles de cumplir, es disuasivo. El ladrón que se acerca a un carro hoy sabe que el que está dentro no puede defenderse. Cuando se puede portar armas, no lo sabe. Hoy cuando entra a un domicilio sabe que adentro hay gente indefensa. Cuando se sabe que hay la posibilidad de que haya un arma adentro, no lo hacen. Se disminuye enormemente. Yo no estoy hablando de memoria. Esto pasa en todas partes del mundo. Las estadísticas del mundo del Ecuador están definitivamente allí. Ahora, yo le voy a decir cómo hacíamos nosotros y cuando no había tanta tecnología como hoy día, cuando no había plata para nada, desde la gobernación del Guayas. Y había menos gente también. Había menos gente, pero la proporción de la delincuencia es muy grave hasta que la combatimos. Muy bien, imagínense ustedes un tablero de damas o de ajedrez, ¿no es cierto? Allí hay una serie de cuadritos. Nosotros teníamos en cada cuadrito, y lo recuerdan perfectamente, y por ahí hay un video que recuerda todo permanentemente, que dicho sea de paso, yo no soy el que lo coloco en las redes, no manejo ni mis redes, menos la ajena de muy bien, ahí había un vehículo con 3 policías armados y 3 guardias privados o después policías municipales armados, equipados con radio y con GPS para saber que no se salían del cuadrito. Trabajaban 24 horas al día en turno. Si paraban para visitar a la novia, entonces mi amigo se sabía en el GPS. Si se salían a hacer otra cosa, se sabía por el localizador. Tenían radio para comunicarse. ¿Y qué ocurría? Patrullaban su territorio, ese cuadrito. Porque ese sistema de poner PAES, como se llamaban antes, o cuarteles de policía comunitaria, lo que hacen, señores, es que jueguen naipes allí y que los ladrones sepan que la policía está en una esquinita del cuadrito y entonces ahí no asalte, pasalte en el resto del cuadrito. El patrullaje moderno, eso es. Estos escuadrones no eran escuadrones de la muerte, ni mucho menos. No. Eran escuadrones que rodaban por la ciudad. Cuando había un problema pequeño, lo solucionaba el propio escuadrón del territorio. Si el problema era algo más grave, por radio llamaba, por ejemplo, al que estaba en el cuadro del sur. Si era muy grave, llamaba al que estaba en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. En cuestión de minutos funcionaban las cosas. ¿Dónde ve usted hoy día? ¿Usted ve patrullaje hoy día? Yo no veo. Y todavía no estoy ciego, digamos. O sea, yo no veo. Y yo sí ruedo por la ciudad de Guayaquil. Entonces, eso hay que hacerlo. La mano dura, de hierro, como tiene que haber contra eso. No implica violentar los derechos humanos del delincuente. El delincuente tiene derechos humanos. Pero la impunidad no es un derecho humano. Ser calmado en eso, ser blandengue, lo que hace es violentar los derechos humanos de la gran comunidad que hoy día está aterrorizada, enrejada, mientras los delincuentes están libres en las calles. De manera que no hay que violentar ningún derecho humano, pero sí hay que tener decisión, fortaleza y mano de hierro para combatir dentro de la ley, repito, la delincuencia común, esos 4 delitos que son los que aterrorizan a la gente. La gente no quiere salir a la calle, la gente tiene miedo de subirse en un transporte, tiene miedo, se guardan los celulares en sitios muy especiales, inclusive para no ser asaltados. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Y yo estoy diciendo cómo y cómo lo hicimos con éxito en su momento. Ahora, ¿podemos los ciudadanos hacer eso? No, señor, los ciudadanos podemos contribuir, decir, esta es la forma de hacerlo, estamos dispuestos a colaborar con esto, pero ¿quién toma estas decisiones? El capitán del barco, el piloto del avión, mi amigo. No grumetes, ni azafatas, ni pasajeros.
8 de la mañana, 25 minutos en Ecuador continental, en las Islas Galápagos, donde está Radio Encantada, tomando esta señal, gracias a Gina Andrade, y a los compañeros en el país, no los voy a nombrar porque son 112, pasaría una hora acá, pero por provincia sí. Saludos a todos los compañeros en Tulcán, en Ibarra, en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Quito, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Santa Elena, en Los Ríos, en Loja, en El Oro, acá en Guayas, donde todos ustedes han accedido a esta cadena de emisoras que estamos entrevistando aquí en Guayaquil, en la sede institucional de AER, al señor abogado Jaime José Nebot Sari. Mi compañero, el ingeniero Washington Delgado, proceda usted. Hola, muchas gracias, presidente Clever Chica, y bienvenido y buenos días al abogado Jaime Nebot Sari. Sí, yo lo acabo de escuchar muy atentamente en su primera exposición sobre el asunto de la seguridad. Y es obvio que si esto lo proyectamos al tema económico, al tema social en general, la parte de agricultura, pesquería, etcétera, todo esto es una herencia que actualmente los ecuatorianos tenemos de 10 años de correísmo, más los 2 primeros años de Lenín Moreno, que siguió el tema del socialismo del siglo XXI y posteriormente trató de enderezar un poquito ese barco del que estamos hablando, del piloto. Siendo así, en este momento, por ejemplo, Ecuador vive un problema de ciudadanía universal. Se hace denuncias de que aquí en el país ya están residiendo los capos de las grandes bandas internacionales porque pueden entrar y salir. Tenemos el tema de, por una parte la apertura de fronteras, narcotráfico, la corrupción que sigue enquistada en muchas entidades del Estado, y luego una constitución garantista de derechos humanos, etcétera, etcétera, cuando la Corte Constitucional se ha pegado a la letra y en algunos casos a la interpretación, por ejemplo, para prohibir el ingreso de policías o de militares a las cárceles. Aquí yo le pregunto, en ese acuerdo nacional que usted propone, hay ahí un tema de estructura del Estado, hay un tema de constitución, un tema legal, producto de todo lo que quedó destruido en la institucionalidad del país. ¿Cómo llegar a ese acuerdo nacional, abogado Jaime Nebot, cuando inclusive no hay la gobernabilidad y tenemos algunos inconvenientes que tienen que ver justamente para buscar estas soluciones, poniéndonos todos y arrimando el hombro? Bueno, se lo respondo brevemente. Tenemos una herencia, sí. Cada gobierno nuevo hereda algo de los demás. ¿Que se han heredado cosas malas del correísmo? Sí. Hay herencias que tienen 50 años, desde que la gente pensó que el petróleo, que es un commodity que baja y sube como el guinguiringongo, ¿no es cierto?, que se convirtió en una maldición para el Ecuador. Olvidó la agricultura, la ganadería, olvidó la pesca, ¿no es cierto? Entonces esas herencias hay que arreglarlas. Para eso son los gobernantes, pues, como decía la señora Merkel, ¿no es cierto? Uno cuando aspira a un cargo tiene que saber qué problemas existen y cómo resolver esos problemas. Porque el pueblo no necesita que usted le cuente qué es lo que le pasa. El pueblo sabe perfectamente lo que le pasa. Y también, aunque parezca a algunos que se creen analistas y viven en una burbuja de un mundo que no existe, sino en sus corazones, en su mente o en sus bolsillos, digamos, piensan de otra manera. El pueblo sabe lo que hay que hacer. El problema es que no lo puede hacer, pues. Por eso es que los capitanes son los que manejan esto. Sí, no se puede echar a ningún gobierno la culpa de lo que hereda el día que llegó, ni tampoco exigirle el milagro de resolverlo inmediatamente, pero sí de empezar a resolverlo. Hay cosas que se resuelven rápido, otras a mediano plazo, otras a largo plazo. Pero una de las cosas que hay que hacer es volver a la agricultura, volver a la ganadería. Si usted puede tratar lo económico y lo que usted quiera, creo que haberle respondido lo que usted me pregunta.
Pero vamos a la agricultura, a la ganadería y la pesca. Pero si me permite Sí, una interrupción. Sí. Quiero darle la palabra a Sandrita Chiquito, que tiene una inquietud sobre la seguridad. Dele. Abogado Nebot, la seguridad nos atañe totalmente a todos, preocupados. Hace unos días vino mi hermana de Iowa y se puso en una tensión que salimos a pasear y era así. El carro, se arrimaba un carro y ya quería que la iban a secuestrar. A tal punto que me dijo, no vengo más. Espero que tú vayas porque yo no vengo más. Entonces, yo decía, ¿usted estaría de acuerdo, apoyaría a que cada persona tenga una arma? Porque a veces nos vemos indefensivos, Bueno, totalmente. Ya lo dije. Yo soy partidario de que una ley antigua, como es la ley de tenencia y porte de armas, que está vigente, se cumple. Pero déjeme decirle, Sandrita, lo que le dije antes. Usted me está demostrando por esas frases de su hermana. Su hermana no estaba pensando en la droga cuando tenía miedo, estaba pensando en que la secuestren, que la violen, ¿no es cierto? Ok. No se trata de que todo el mundo tenga un arma, eso no existe. La gente no está interesada en eso. Es poca la gente que desea tener o portar un arma. Se tienen que someter a exámenes psicológicos, a entrenamiento, etc. Es la percepción. Aquí sabe quiénes tienen armas y nadie los controla, ni les da permiso, ni los examina. Hay armas de alto. Los delincuentes. ¿Y a quién le quitan las armas? A los señores que van en carro con placa y parquean. Entonces, el delincuente sabe que el ciudadano está indefenso. Sabe. Cuando hay la posibilidad de tener armas o de portar armas, el ciudadano no sabe si en esa casa hay alguien armado, en ese carro hay alguien armado o no. Pero es disuasivo. La seguridad en el fondo tiene un gran capítulo de disuasión. Usted no le puede vender al delincuente la idea que hoy día tiene. El delincuente hoy día sabe que con jueces y fiscales corruptos se demora más en entrar que en salir. El delincuente sabe que los indultan ahora masivamente. El delincuente sabe que dentro de ese carro hay una persona desarmada, que dentro de esa casa no hay nadie que tenga un arma. Entonces, señores, esto es mercado de delincuentes. Usted ha hablado, aquí hablaban de inmigración delictiva. Yo hace un poco antes de la pandemia estuve en Budapest. Había un letrerito muy sencillo: visitante, usted bienvenido aquí. ¿Usted quiere venir a vivir aquí en Hungría? Muy bien, cumpla los siguientes requisitos. Primer requisito: demuéstrenos que usted no tiene una sentencia por delito ni un juicio en curso por delito. Porque una cosa es ser sentenciado y otra cosa es un señor que ha matado a alguien o ha robado a todo el mundo, todavía no lo sentencian y se va a tratar de hacer lo mismo en otro país. Segundo tema: usted demuestre qué es lo que sabe hacer usted. No tiene que ser un gran ingeniero ni un gran médico, pero demuestre que usted es gafitero, que usted es un tecnólogo, que usted es un agricultor, que usted viene a hacer algo productivo aquí. Y tercera cosa: usted tiene que jurar que usted se somete a las leyes nacionales y locales en todo sentido. Si usted viene aquí a hacer algo distinto, usted no va a entrar aquí. O sea, el derecho, la migración es un fenómeno mundial y es positivo. Cuando viene gente positiva, ayudan a los países. Hay grandes ciudades. Nueva York, ¿qué es? Fruto de la inmigración y es la capital del mundo, como se le dice en sentido figurado. Pero si usted lo que va a importar es vagos y delincuentes, bueno, mi amigo, entonces estamos mal. O sea, que las cosas tienen remedio, pero hay que saber hacerlas y sobre todo hay que hacerlas. Y si no se sabe cómo hacerlas, hay que aprender. Lo único que no se alquila, por llamarlo de una manera elegante, es la decisión. Lo demás, señores, los técnicos se contratan. Los hombres inteligentes se rodean de gente más inteligente, así hacía John F. Kennedy, que saben hacer lo que uno no sabe hacer. No de un poco de focas que aplauden sin saber por qué aplauden. Ese es el tema. Pero si me permite, que para mí es vital. Señor abogado Nebot, si me permite dar la hora, 8 de la mañana, 35 minutos en Ecuador continental. Usted, sus raíces provienen del sector agropecuario.
le recordamos o le decimos a nuestro público oyente en el país que el señor padre del señor abogado Jaime José Nebot Sadi, identificado con la ganadería, don José Nebot Velasco. Entonces, si ahora estamos hablando de inversiones, queremos las inversiones, yo no escucho decir, abogado Nebot, viene tal o cual corporación transnacional a invertir en el sector agropecuario, que allí es donde tenemos fortaleza. No tenemos fortaleza en el sector industrial, no, cosas por el estilo, es en el sector agropecuario y sigue abandonado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, se lo voy a decir de esta manera. En primer lugar, no se trata de mi padre responde de lo que él hizo en su vida y yo Claro. de lo que yo hago en la mía. No, yo digo y yo he sido agricultor y ganadero. Agricultor ya no soy, Ya. porque la necedad se me acabó en la agricultura. Y ganadero sigo siendo porque en eso sigo siendo necio, ¿no es cierto? Pero conozco hace 40 años el problema agrícola y ganadero del país. Déjeme decirle lo siguiente, la mitad de los ecuatorianos, y más para mí, vive en el agro. Y la otra mitad de los ecuatorianos come del agro. Y las divisas salen fundamentalmente del agro, ¿no es cierto? Banano, brócoli, café, cacao, y también de la parte del mar, ¿no es cierto? Camarón, atún, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa con la agricultura? La agricultura está abandonada. Y le voy a poner los ejemplos. ¿Recuerda usted la soya de la provincia de Los Ríos? Ya no existe. Es un recuerdo. ¿Recuerda usted el algodón de Manabí? Un recuerdo. Bueno, ya tampoco existe. ¿Recuerda usted el trigo de la sierra? No existe. Ya tampoco existe. ¿Conoce usted la penuria del maicero y el arrocero? Si no la conoce, se la voy a explicar. ¿Conoce usted lo que pasa con la palma africana, con la enfermedad del PC en Esmeraldas y en Santo Domingo? Está al borde de desaparecer. ¿Qué pasa con el maíz? Sale la cosecha de maíz y aprueban una importación de 120.000 toneladas de maíz en el momento que sale la cosecha. Gracias a Dios la Corte Constitucional tumbó esta medida, pero después se las arreglaron para dar un permiso por 30.000 toneladas de maíz, cuando las importaciones normales han sido de 5 o 10.000 toneladas en el momento de la cosecha. Y aquí se prohíbe sembrar maíz transgénico, pero importar maíz transgénico no se prohíbe. Entonces, o se prohíbe para sembrar y traer, o se permite para sembrar y traer. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el arroz? Costos altísimos, altísimos. Entre ellos por el encarecimiento, uno que depende del gobierno, que son impuestos, etcétera, y otro que no depende del gobierno. Por ejemplo, fertilizantes han subido enormemente en el mundo, el transporte, que no es aplicable al arroz, el transporte marítimo ha subido enormemente en el mundo. Pero, ¿por qué no se entrega semilla gratuita de alto rendimiento al maicero y al arrocero? Como pasa en Colombia y como pasa en Perú, donde la gente que está en esa actividad vende barato y gana, y aquí venden caro y pierden. ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta hacer eso? ¿Qué pasa con el banano? En el banano hay un hongo, ahora se llama Raza 4, ya está en el norte del Perú. Si eso llega aquí y se ha descuidado su atención, aquí vamos a tener una catástrofe como la época de la cigatoca, señores, en esa materia. ¿Qué pasa con el bananero? Repito, por culpa del mercado mundial, no el gobierno, ha subido la uria 4 veces, el transporte marítimo muchas veces. Pero una fuente de empleo y de divisa como es el banano debe tener como contrapartida, cuando eso ocurre, la reducción de impuestos, pues. No ponerle impuestos a la agricultura, no ponerle impuestos al patrimonio, a una serie de haciendas que los alcaldes de las ciudades chicas siempre elevan los avalúos para recaudar más impuestos, y encima tienen que pagar impuestos al patrimonio los propietarios por actividades que dejan de ser rentables. Eso pasa en el maíz, pasa en el arroz, y pasa en la papa, y pasa en todas partes. ¿Qué pasa con el ganado? El ganado
El Ecuador luchó décadas para librarse de la aftosa y ser declarado país libre de aftosa. Hay que vacunar a toda la población vacuna, que son 4,5 millones de animales, 2 veces al año, en diciembre y en junio. Se necesitan para eso 9 millones de vacunas de aftosa. Usted sabe que en diciembre ya no vacunaron y que ahora están vacunando, dicen que con 450,000 dosis de 9 millones que se necesita, porque 4 millones de ganado vacuno multiplicado por 2, 4,5 millones, son 9 millones. ¿Qué pasa con la pesca, señor? El pescador artesanal, están llorando todos los días. Los matan. No tienen dispositivos tecnológicos. Y volviendo al ganado, ¿dónde está la inseminación artificial? Usted sabe que por 35, 40 dólares, usted insemina una vaca con un toro de los Estados Unidos, de King Rancho, alguna de las grandes ganaderías. Multiplique por 1 millón, 40 dólares, 40 millones de dólares. De un presupuesto de 34,000 millones de dólares, 40 pinches millones de dólares. Usted sabe lo que significaría tener un mejoramiento en carne y leche, la cantidad de empleo. Usted decía que nadie viene a invertir. Por esto es que no vienen a invertir, pero no vienen a invertir, no solamente, se están yendo. La edad promedio en el campo supera los 50 años porque los hijos de los agricultores le dicen: papá, quédate con tu pequeña, mínima, mediana o gran parcela, aquí no hay futuro, me voy a la ciudad a estudiar otra cosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que hacer rentables y productivas esas actividades. ¿Y eso cómo se hace? Con crédito agrícola. Pero un crédito, no se puede decir crédito a tantos años al 1%. Bienvenido el crédito a tantos años al 1%. Pero una cosa es el crédito para infraestructura. Y en la infraestructura hay infraestructura para teca, infraestructura para arroz, infraestructura para maíz, infraestructura para camarón. Otra cosa es el crédito de cosecha, que depende del plazo de la cosecha. 6 meses es suficiente para recuperar ese crédito. Crédito sin tramitología. Vea los formularios, 3 páginas de formularios. Un agricultor pequeñito va a llenar 3 páginas. Por favor, se le van los 500 dólares en llenar las páginas con el abogado o el economista que se las llene. Tecnología, ya lo he dicho, semilla gratuita de alto rendimiento, inseminación artificial, buque que le permita al pescador artesanal localizar las manchas de pescado, como hacen los atuneros que tienen el dinero para hacerlo. No impuestos, y después ya voy a hablar de los impuestos, eso ya es cosa general de economía. No impuestos, salvo impuesto a la renta. Un mercado justo, que no sean explotados, les permitan llegar a los mercados de las ciudades grandes para que vendan su producto. Aquí se han inventado una guía de transporte con el pretexto del abigeato, que hay que combatirlo porque es una plaga en el mundo ganadero. Hay unas guías de transporte, está bien, para controlar la marca, el ganado. Pero dígame una cosa, para transportar pescado, para transportar arroz, para transportar cebolla, también existe la misma guía. Es un invento, no de los intermediarios, de los asaltantes que van contra el mercado justo, de los que cogen y compran por nada productos que van a perecer de los pobres agricultores, en el caso del ganado, la leche, en el caso de los pescadores, el pescado, y por un viaje vienen a venderlo en los mercados de las grandes ciudades, perjudicando al consumidor. Eso tiene que terminar en el Ecuador, como tiene que terminar el contrabando. Y la seguridad, ya la hemos hablado, no lo voy a hablar, pero le voy a poner un solo ejemplo. Le voy a poner 2 ejemplos. De Paraguay voy a hablar después, cuando hablemos de los impuestos. Hablemos de Guatemala, población similar a la ecuatoriana, 17 millones de guatemaltecos. Población indígena, 70% de población indígena. Usted sabe la diferencia entre el quetzal, que es la moneda que tienen, y el dólar. Mínima depreciación de carácter anual. Tienen petróleo, 0. ¿Sabe de qué viven? De la agricultura. De la agricultura. Son grandes exportadores a Europa, grandes exportadores a Estados Unidos. Lo que usted compra en Costco, lo que compra usted en los Publix en los Estados Unidos, lo que compra en México, con acuerdos con los respectivos países. Hay veces yo hablo de estas cosas, entonces por eso ya voy a hablar nada de países cerquitas, porque estos analistas, ¿no?,
No todos, por supuesto, hay analistas muy sabios, muy inteligentes, y hay otros que, como le digo, responden a otros intereses. Entonces, usted siempre habla de Italia, que en Italia se rebajan los impuestos, que en Alemania se rebajan los impuestos, pero usted no puede comparar el Ecuador con eso. Yo le voy a decir lo siguiente: lo bueno es bueno en todas partes. Cuando uno hace las cosas bien, esas cosas bien funcionan en los países chiquitos, en los grandes, en los que tienen indígenas, en los que tienen menos indígenas, funcionan en todas partes las cosas. Eso es Guatemala, eso es Guatemala, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de Alemania, pero aquí el principal recurso que tenemos a la mano, aquello de lo que el Ecuador vivió toda la vida. Usted recuerda el sucre, fue una de las monedas más estables del mundo cuando no teníamos petróleo. Y vino el petróleo. Yo no sé si usted ha visto alguna gota de petróleo por aquí, porque parece que la ley de la gravedad no funciona, se queda por otro lado. Arriba se queda el petróleo. No le cae a la gente. Entonces, señores, esto es vital. Usted quiere sacar adelante el país, saca adelante la agricultura, saca adelante la ganadería, saca adelante la pesca, exporte. Pero para eso hay que hacer, esto es muy sencillo, pregúnteselo a cualquier agricultor. ¿Sabe quiénes no saben de agricultura? Los ministros que nombran. Y no me refiero a este gobierno, me refiero a este gobierno y otros gobiernos. Yo estuve al lado de un ministro como alcalde que se refería al árbol del banano, a otro que confundió la paja de la Virgen con arroz recién sembrado. Tuvimos un poeta también. Un poeta que dijo en un rodeo en Salitre, un coloradito, que dijo: yo sé que dicen que soy tonto, pero no importa, dice, lo que me falta de aquí, y se señaló el cerebro, me sobra de acá, que era el corazón. Con el corazón no se siembra, no se cosecha, no se financia, no se exporta, no se reverdece el campo, no se hace producir el ganado, no se pesca. Esa es la desgracia del Ecuador. El problema no es que el pueblo es tonto, no, el pueblo es intuitivo e inteligente, como decía Velasco Ibarra. El problema es no nombrar a los tontos o a los pillos en los sitios claves para que el país funcione. 8 de la mañana, 47 minutos. Solamente tenemos 13 minutos, abogado Nebot. Eso es grave. Y ese es un tema muy, muy vital el que vamos a tratar, el económico. Es lo único que falta. Va Washington Delgado a la pregunta. Bien, en el aspecto de economía, como bien lo dice usted, lo conocemos, lo que está viviendo el ciudadano cuando va al mercado, al supermercado también, en general. Pero veámoslo también lo global, lo macro, con una deuda pública de 63.000 millones de dólares, un presupuesto desfinanciado, etcétera, etcétera. ¿Qué evaluación le hace usted al respecto para levantar esta economía, atraer inversión, asegurar precisamente la generación de empleo? Yo no le voy a responder en 100 minutos, pero sí en 10. Y los necesito porque este es un tema importante. Usted acaba de decir algo clave. ¿Usted sabe cuánto tiene que pagar el país en los próximos 5 años de deuda pública de capital e intereses? 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares. Eso es lo que el Fondo Monetario pone y los obedientes del fondo saben. 43.000 millones de dólares. Mire, la deuda hay que renegociarla, hay que bajar intereses, hay que alargar el plazo, hay que ver si hay quita capitales. Pero si usted no crece como país, si la economía crece, no hay salida si la economía no crece. Hay que apostar al crecimiento. Y para eso, señores, una de las cosas que hay que hacer, y después las detallo, ¿no es cierto? Las cosas que hay que hacer: cree confianza, dé seguridad jurídica, dé estímulo, dé posibilidades de rentabilidad a la inversión nacional y extranjera. Comprenda que el Estado debe gastar menos en lo corriente y debe invertir definitivamente más. Comprenda que la plata es del pueblo, debe estar en los bolsillos del pueblo y no en los bolsillos del Estado. Maneje la conectividad, la innovación, promueva eso. No venda las empresas del Estado, pero administralas bien. No saque el Seguro Social ni el Banco Central. Pero bueno, cree empleo. Vamos a eso. A ver, yo he sostenido que la política de crear impuestos o poner nuevos impuestos es nociva. Y se lo voy a decir por qué. Primero, no pagan los ricos simplemente los impuestos los trasladan a los precios, salvo en los casos de exportación, porque cuando hay que ajustar desemplean. Pero en la parte interna, suben los precios, hay inflación. ¿Quiere usted una prueba? Aquí tiene.
2022, esto es la prensa y datos oficiales, yo aquí no invento nada. 2022 se inicia con la inflación más alta desde hace 6 años. Y efectivamente, solamente en enero la inflación es de 2,56%. En enero, 2,56%. Para aquellos que sostienen con estadísticas, y respecto de eso me recuerdo la frase de Churchill que decía: yo solo creo en las estadísticas que mando a hacer, ¿no es cierto? 1.9 era la inflación del año pasado. ¿Alguien puede creer que lo que hace unos meses, un año, costaba $10, ahora cueste el 2% más? O sea que lo que costaba $100 ahora cueste $102. Nos avisen en qué mercado compran, ¿no es cierto? Pero aquí tengo las estadísticas de todos los mercados de Guayaquil. Puede ser que haya ciudad más barata, ojalá así sea. ¿Cuál es la fuente? Los mercados de Guayaquil, aquí están todos los mercados con todos los precios. Leche más 10%, huevo más 20%, papa más 30%, arroz más 25-30% en un año. Aquí están los precios. Podemos analizar los precios. Aquí están. Esa es la vida real. La vida real, no es las peceras cerradas, digamos. Bueno, entonces, eso es lo que pasa con este tema, ¿no es cierto? Segundo, ¿cuál es la víctima directa? La clase media, fundamentalmente. Bueno, todos somos víctimas porque el aumento de precios afecta a todas las clases sociales y paraliza la economía, que es peor todavía. Pero vamos despacio. Víctima directa, la clase media. Aquí tiene usted, producto de los últimos impuestos, lo que pasa. Le puedo dejar todo el análisis que está aquí, pero dos cositas, ¿no? El que gana $3,000, ¿sabe lo que le pasa con el impuesto a la renta? Se lo han aumentado 3 veces. Le han quitado el 54% de su 13º sueldo. El que gana $5,000, le han duplicado el impuesto a la renta. El 72% de su 13º sueldo lo pierde. Estos son impuestos al ingreso. Cuando usted a una compañía, que es un ente, ¿no?, le cobra impuestos, ahí, aunque los impuestos sean muchos, le han respetado el concepto. La compañía tiene gastos, los deduce de su ingreso y paga sobre la utilidad. Pero el pobre ser humano, para estos que son capaces de hacer esta maldad, no tiene gastos, pues. Lo que ahora las deducciones prácticamente son nada. Entonces, la educación de sus hijos no es gasto. La medicina no es gasto. El arriendo de la casa no es gasto. Los intereses de la hipoteca no es gasto. Y usted tiene que pagar. Esto es un impuesto al ingreso lo que acaban de poner. Es un impuesto al ingreso el que acaban de poner. Luego, ¿a dónde van los impuestos? A pagar la deuda externa, porque ni siquiera la interna la paga. Esa sí movería la economía. Si usted le paga a los contratistas atrasados, le paga a los proveedores, le paga a los municipios, le paga a las prefecturas. A la del Guaya le deben $74 millones, por poner un ejemplo. No, los impuestos van a donde no deben ir. El impuesto es para servir. Por eso yo bajaba los impuestos aquí permanentemente y cobraba tasas, porque la tasa es la contraprestación de un servicio. Yo te doy el servicio a un precio justo, la gente paga sin protestar, porque la gente no es tonta, la gente sabe que se necesita de dinero para que el Estado funcione. Y por último, ahora sí le voy a hablar de Paraguay. Ahora sí le voy a hablar de Paraguay. Aquí tiene usted, lo pueden bajar ustedes de cualquier red. Paraguay, la carga tributaria más baja de la región. La ley 6090, incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera. Arancel de importación de bienes de capital, maquinaria y equipos, cero, sin excepción. IVA sobre bienes de capital adquiridos en Paraguay o en el extranjero, cero. Impuestos a remesas y pagos al exterior, cero. Impuesto de pago de dividendos y envío de utilidades, cero. ¿Qué le ha permitido esta Paraguay, de quien se decía peyorativamente hace algunos años que era una hacienda? ¿Qué le ha permitido? Único país tropical en exportar trigo. El Ecuador tenía trigo, ahora tendrá trago, pero trigo no tiene.
Octavo país en exportar carne vacuna en el mundo. Paraguay. Paraguay. Productor y exportador mundial de energía eléctrica. Primer productor mundial de energía eléctrica. Paraguay. Segundo país en inversión en Latinoamérica. ¿Ok? Esto es cuando se hacen las cosas bien. Para los que creen que esto sirve en Alemania, no, también sirve por aquí. Para los que creen que solo sirve en Italia, también por aquí sirve. Lo que pasa es que para esto no hay que saber hablar nomás, porque las loras hablan. Nadie les cree ni les entiende, pero hablan. Aquí hay que saber hacer. Y no hay que inventar, hay que copiar bien. A los niños deberían de permitirles copiar mientras copien lo bueno y no copien lo malo. Hay que cambiar, ya hablaremos de innovación si hay tiempo. Otra cosa, el empleo. Muy bien. El empleo, ¿de dónde sale? Los políticos prometen empleo, pero nunca dicen dónde. Inversión. Hay 3 fuentes de empleo. El Estado, que ya no aguanta un empleo más. La segunda, hacer crecer los negocios que existen. Ya dijimos cómo. La tercera, que con la inversión y la confianza vengan los negocios que no existen. Que venga la nueva inversión. ¿No es Capital cierto? fresco. Exactamente, el capital fresco. Seguridad jurídica, estímulo, rentabilidad. Así se genera el empleo. Y a propósito de cifras de empleo y de desempleo, INEC, aquí está. En enero, el desempleo es 5.4%. En diciembre era del 4.1%. INEC, el universo, se refiere a las estadísticas. 101.000 personas perdieron el empleo en enero. 101.000 personas perdieron el empleo en enero. ¿Usted quiere hablar ahora de empleo y no de desempleo? Alguien dijo por ahí que se han creado 300 y pico mil puestos. Aquí dice que eso fue entre octubre del año 20 y octubre del año 21. Después el empleo se vino para abajo, al punto de que el propio INEC dice que en enero el empleo adecuado estaba en 33.1 y en diciembre estaba virtualmente en 34, 33,9. Y el mismo INEC, esto es del gobierno, esto es lo que escribe el gobierno, lo que se dice son otra cosa. Son cifras oficiales. Yo respeto, hay que leer, hay unos ocupados para llegar ese tiempo de leer. ¿Qué dice aquí? Empleo congelado. Empleo congelado. Yo no digo aquí estancamiento, congelamiento del empleo. Entonces, señores, no hay que decir, hay que hacer. Si usted hace lo correcto, va a tener resultado correcto. Muy bien. Yo decía, no vender las empresas insignia, pero sí delegar su administración para que sean eficientes. Quiere hablar de Petroecuador, 50 años sin balance. ¿Usted cree que no saben hacer un balance? No quieren hacer el balance, pero los presidentes se lo permiten. Y no me refiero al actual gobierno. 50 años pasa lo mismo aquí. 50 años de fracaso. Colombia producía menos petróleo que nosotros hace años. Hoy ya produce 850.000 barriles diarios. Y el Ecuador 495.000 barriles. ¿Sabe cuál es la solución? La solución no es seguir nombrando a los mismos que le han dado la vuelta al fracaso, que han sido todo y no han producido nada, sino desgracia. Vaya a Colombia, señor, negocio de gobierno a gobierno. Ahí está el señor Zamora, el transformador de Ecopetrol, el que convirtió Ecopetrol, que era un Petroecuador, en lo que es hoy día. ¿Sabe cuánto ha ganado Ecopetrol en el último trimestre del año pasado? 1.554 millones de dólares. Pregunte cuánto gana realmente Petroecuador. Que nos asesoren, si es gratuito, no hay necesidad de licitación, ni nada, pues de gobierno. Y ahora ganará de la más mañana, por los precios en punto. actuales. Mientras duren. Pero quiero decirle lo siguiente, ¿no? Hay lo que se llama el carry cost en eso. Cuando se apostó a que el petróleo subía y bajó, se creó una deuda de más de 2.000 millones de dólares que no está contabilizada en la deuda externa. Y que todavía al día de hoy está en 1.081 millones de dólares, que hay que pagarla con ese aumento. Así que no todo lo que brilla es oro. Yo hablo de Colombia.
No, Colombia haciendo, bueno, Colombia, por eso es que hay que copiar, señor, pida asesoría de producción para aumentar la producción, pida asesoría de comercialización, de refinamiento, etcétera. De gobierno a gobierno, no hay que hacer nada, hay que viajar a Colombia o invitar al señor Zamora que venga al Ecuador. Las eléctricas, señores, otro atraco con los precios. ¿Se acuerdan que se iba a bajar la energía eléctrica? No ha bajado. ¿Qué hay que hacer, señor? Cambiar las tarifas a tarifas fijas y no tarifas exponenciales, que son carísimas. Hay que tener tarifas estacionales. Cuando el agua abunda, hay que bajar las tarifas. Hay que producir en el Ecuador, y para eso es necesario bajar el costo de la energía y no vendérsela barata a Colombia, véndasela barata a los ecuatorianos para que inviertan y produzcan. El IES, dejen de asaltar al IES ya. El IES somos nosotros, los aportantes al IES. 21% de nuestro salario, señores, se lo lleva el Estado. El Estado no debería estar en el IES, es el mayor deudor, nunca paga, debe decenas de miles de millones de dólares. Hay que prohibir que el Estado se tome la plata de los ciudadanos. Esa plata debería estar para invertirse en construcción, para que la gente pobre tenga vivienda, que se mueva la economía, para que la gente pobre tenga salud. Y ya saben ustedes lo que pasa en los hospitales del seguro y del ministerio. Será heredado, sí, pero hay que resolverlo, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Conectividad, señores. Hoy día el mundo, la conectividad, igual que el agua potable, es una necesidad. Herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo, computaciones, innovación. Desarrollo económico. Desarrollo económico, correcto. Y por último, vamos a lo importante para rematar con lo que empezó Washington y con lo que empecé yo. Señores, el presupuesto del Estado tiene que ser una herramienta de desarrollo, no un listado de pagos, de deudas y de empleados. No, hay que aumentar el gasto de capital y de inversión y hay que disminuir el gasto corriente. Ese es el secreto. Crecer, repito, crecer. Para los sordos, crecer. Para los tontos, crecer. Eso es lo que tiene que hacer la economía. Pero veamos qué está pasando. Terminó la hora. No, ya terminó en un minuto. Porque ustedes han hablado bastante. Okay. ¿Qué ha pasado? Compare los últimos 8 meses entre los dos gobiernos. El gobierno actual no ha reducido el gasto corriente. Lo ha aumentado en 67,6 millones. Datos de ellos. Es un poquito, sí, comparado con el monto. Pero el problema es el concepto. Sigue subiendo en vez de bajar el gasto corriente. ¿Qué ha sucedido con el gasto de capital y con el gasto de inversión? El gobierno actual en 8 meses ha invertido en obras 870 millones menos. Pero lo más grave es que en el plan de inversiones del año 22, que ustedes lo encuentran en el presupuesto, le destinan apenas 1.800 millones de dólares a la obra. O sea, de un presupuesto de 34.000 millones de dólares, 1.800 millones de dólares a la obra. No hay inversión pública. No he nombrado a nadie, no he criticado a nadie, me han preguntado cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y yo, después de habérselo preguntado al pueblo, repito, con experiencia y con estudio también, y con conocimientos, y copiando o recomendando lo que se hace con éxito en otras partes, he llegado a estas conclusiones. ¿Quién puede hacer esto? El capitán del avión y del barco. Los grumetes, las azafatas y los pasajeros, señores, solo tenemos que tener confianza en que no se le ocurra al capitán chocar contra las Torres Gemelas en algún otro país, ojalá no sea nuestro.